Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde hablamos de dinero de una forma diferente. Desde nuestra propia mirada, siendo mujeres y financieras. Tengo el placer de compartir esta conversación con la Clau de Billetera Expansiva. Y yo con la Palo de Finanzas Sanamente. Así que empecemos hablando de dinero en femenino. Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos un capítulo muy especial que nos encanta a nosotras de este tema, que es les vamos a hacer una pequeña introducción de las finanzas conductuales. Porque, ¿qué son las finanzas conductuales? Es un tema que en realidad mezcla la psicología con la economía. Y que estudia el cómo nosotros tomamos decisiones financieras y qué influye en esas decisiones financieras que tomamos. Entonces, así como un breve adelanto de lo que van a escuchar en este episodio es qué son las finanzas conductuales y por qué son tan importantes conocer estos conceptos, conceptos fundamentales como el homos económicos, los sesgos, las heurísticas, el sistema de creencias y cómo esta disciplina, como las finanzas conductuales, nos ayudan a mejorar nuestras finanzas personales. Sí, es un temazo. Yo siento que las finanzas conductuales son las finanzas del futuro, como lo que realmente se va a estudiar en el futuro, porque lo más técnico, lo que es calcular, lo que es más transferible a la inteligencia artificial, va a tender a hacerlo la inteligencia artificial, y lo realmente complejo de las finanzas va a ser precisamente esta dimensión más conductual, más psicológica detrás de las personas. Porque en realidad la definición de las finanzas conductuales es que es una disciplina que estudia los factores psicológicos y emocionales que influyen en nuestra toma de decisiones. ¿Y por qué es tan relevante que esto se estudie y finalmente es donde yo creo que va a estar el futuro? Es porque no existen dos portafolios de inversión exactamente iguales. Las razones por qué las personas eligen una inversión u otra no son las mismas. Hay demasiadas cosas que influyen la toma de decisiones que no tienen relación con lo que el Excel soporta, ¿ya? O lo que nos dicen los números. Entonces es súper relevante entender por qué la economía ha ido abriendo tanto espacio a esta dimensión desde el punto de vista de los inversionistas y de la macroeconomía también, digamos, como el estudio de la economía conductual, no solamente cuando lo llevamos al caso a caso o a la toma de decisiones como individuos, sino también que el mercado en su conjunto tiene una emoción y se comporta también desde sensaciones y percepciones más que desde la realidad de los números. Y eso, que es algo que antes se daba por obvio, que era que la gente que estaba en la economía y que invertía era absolutamente racional a todo evento, es algo propio de una empresa. La empresa, la gran empresa o la pequeña empresa no tiene emociones, ciclos vitales, no se enferma, no tiene sueños, no tiene anhelos de infancia, no tiene preferencias de países o de gusto. De alguna forma, las empresas están donde mejor les conviene, donde es más rentable, y ellos operan todo el tiempo porque es una persona jurídica que está constituida por personas naturales que van rotando, cambiando, y por lo tanto lo importante es que la persona jurídica siga funcionando más allá de la situación de las personas que constituyen la empresa. Pero con el tiempo sabemos que eso no es tan así, que no es tan real, y que ayudarnos a entender que somos las personas las que tomamos decisiones, que incluso en la empresa hay un gerente que también tiene una creencia, una visión, un gusto, y por lo tanto lo hace tomar ciertas decisiones o ciertas preferencias, hace que tenga mucha relevancia estudiar qué son las finanzas conductuales, y porque las personas no son racionales a todo evento, y tampoco las decisiones de las empresas son racionales a todo evento, porque las toman personas. La verdad es que, claro, ¿y cómo nacen? ¿Cómo nacen las finanzas conductuales? Por lo mismo, por a ver, si lo aplicamos en una empresa, claro,
la empresa podríamos decir que es totalmente racional, aunque hay una persona atrás que no es tan racional. Pero es mucho más fácil aplicar la finanza a una empresa que no tiene sentimiento. Entonces nace de ese mismo cuestionamiento, de cuestionar los modelos tradicionales, donde definen que las personas somos completamente racionales y alguien, que fueron estos grandes como Daniel Kahneman, dijo como, oye, pero es que esto no está funcionando así, que parece que las personas, claro, les podemos decir, por ejemplo, haga su presupuesto mensual o defina su cartera de inversiones y después no reaccionan de la misma forma que los modelos tradicionales dicen que debería funcionar. Entonces, de ese cuestionamiento nacen las finanzas conductuales, porque hay gente muy experta, gente que yo admiro mucho, que empezó a desarrollar ciertos estudios, modelos para empezar a identificar qué es lo que pasa en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, que nos hacen finalmente no actuar como los modelos económicos están definidos. Y claro, todo pasa, y aquí yo creo que ya ustedes pueden sentir un alivio, así como, no me pasaba solo a mí. Todo pasa porque los modelos económicos más tradicionales o más clásicos, la economía se definió con un homos economicus. ¿Ya? Y que lo que pasa es que en la economía siempre se definen ciertas como variables que no se mueven para poder estudiar la economía, así como no sé si alguna vez han escuchado como ceteris paribus, que es como dejar algunas variables como que no se mueven para poder estudiar las otras variables. ¿Ya? Y finalmente algo similar pasó con los modelos económicos en cuanto a las personas. Se definió este Homo economicus, que es una persona que es totalmente racional, es una persona que busca maximizar las utilidades o maximizar el beneficio de sus decisiones, es una persona que tiene capacidad ilimitada en el cerebro para procesar información, y es una persona que no tiene preferencias, que siempre va buscando lo que puede generar un mayor beneficio. Entonces, claramente está súper equivocada esa definición a quiénes somos nosotros hoy, o a quiénes somos las personas. O sea, no tenemos capacidad limitada del cerebro para procesar información, no tenemos tiempo ilimitado para tomar decisiones. Entonces, todo finalmente ese carácter que se definió como este homos económicos, estos grandes pensadores o estos grandes psicólogos empezaron a cuestionar. Bueno, entonces veamos quién es realmente la persona que está atrás, y cómo esa persona, qué está influyendo para que esa persona tome estas decisiones financieras. Bueno, y ahí si ustedes quieren ir como más al detalle, por ejemplo, encuentran a Daniel Kahneman, que ganó un Nobel el 2002 porque integró estas perspectivas como psicológicas en temas económicos. También Richard Thaler, que ganó el 2017, también por su trabajo en economía conductual. Así que yo creo que, bueno, por eso nace, por cuestionar estas personas, cuestionar modelos económicos que trabajaban con esa persona que, claro, es súper racional, y darse cuenta de que no, que la realidad no funciona así, que por eso podemos sentir muchas veces que como que la economía es muy distante o las finanzas son muy distantes a nosotros, porque claramente los grandes modelos trabajaban con alguien que realmente es súper distante a lo que nosotros somos de verdad. Absolutamente. Y en relación a eso también, yo hay un libro que recomiendo harto que se llama La psicología del dinero de Morgan Housel, que también está impulsando lo que se llama la inversión conductual, donde él explica, en un libro muy bueno, cómo incluso personas que ya han conseguido la fortuna, que ya deberían tener la libertad financiera, se ponen trampas a sí mismas en una ambición innecesaria, poniendo en riesgo todo lo que tienen por tener más cosas que ni siquiera necesitan, y echan a perder todo lo conseguido con trabajo, esfuerzo, con talento, por tomar malas decisiones, y donde la ambición de tener más termina por comerse
todo lo que el bienestar que el dinero les debería haber generado y terminan presos, en fuga, perdiéndolo todo y además dañando la economía y un montón de personas inocentes en estafas y cosas por el estilo. Entonces es un libro muy bueno, habla de muchas historias buenas personales que recomiendo bastante. Y en ese libro también explica muy bien la importancia de los sesgos cognitivos, de la heurística, las emociones y el sistema de creencias, que son cosas que Thaler y Daniel Kahneman explican mucho también en sus libros, de forma muy científica, apegada a la psicología y aplicada en la economía, que lo hace muy, muy interesante. ¿Y qué son los sesgos cognitivos entonces? ¿Por qué estamos afectados por estos sesgos cognitivos? ¿Por qué nos pasa esto que entendemos racionalmente algo, pero no es lo que hacemos en la práctica? Y es porque el cerebro tiene, de forma natural, atajos mentales, que nos llevan a muchas veces cometer errores. Ya que esto de que, por ejemplo, te pongan las letras en un color distinto y te digan de qué color es la letra, ¿ya? Y la letra diga naranjo, pero las letras son rojo, y el cerebro se confunda, porque el cerebro necesita de alguna forma hacer atajos. Y cuando se le ponen estas pequeñas trampas, el cerebro realmente no sabe bien cómo tomar la decisión, se confunde, ¿ya? Porque necesita repensar, y eso tiene que ver con que se cree que hay un cerebro primitivo, una primera respuesta que es instintiva, y después pasamos a un proceso más profundo desde la neurociencia, donde realmente racionalizo y proceso el primer estímulo y mi primera respuesta intuitiva. Y muchas veces no damos el paso para eso, vivimos mucho en piloto automático, el uso del dinero es constante y permanente, y uno no está para andar reflexionando cada vez que hace un uso del dinero durante el día, cada vez que uno abre la llave del agua, cada vez que uno prende una luz, uno no anda pensando cuántos pesos va a significar eso a final de mes, porque el cerebro no podría soportar ese nivel de procesamiento. Y por eso hay que encontrar otros mecanismos para detectar dónde están nuestros sesgos cognitivos, estos atajos mentales, y poder corregirlos o usarlos a nuestro favor. También tenemos un segundo nombre que es la heurística, que es cuando el cerebro no solo hace estos atajos mentales como de responder desde lo intuitivo y no pasar a lo racional, y como saltarse esa etapa, sino que la heurística es más bien cuando yo ya creé un puente neuronal, creé una estrategia y la aplico siempre. Siempre la aplico porque creo que esa resolución es más práctica o porque esa estructura de resolver problemas que generé me ayuda, entonces me sirvió una vez y creo que me sirve siempre. Y el cerebro genera entonces como efecto de tomar decisiones más rápidas, aunque sea poco preciso, aunque no vuelva a recabar toda la información, porque como ya lo he hecho varias veces este proceso, si lo sigo repitiendo me debería seguir generando los mismos resultados. Y pierdo de visión cosas que pudieran estar modificando o cambiando, y por lo tanto mi decisión cada vez es menos precisa o menos correcta porque he olvidado reevaluar o reconsiderar todos los elementos haciendo estos atajos. Y además tenemos todas las personas un sistema de creencias y tenemos emociones. El sistema de creencias es todo eso que vemos desde el punto de vista social, en nuestra familia, cosas que nos han pasado y nos han generado una perspectiva o han validado una creencia que nosotros tenemos, y de alguna forma se va generando una estructura que me hace poner límites o meterme dentro de una caja. Y entonces pensar de otra manera se hace muy difícil porque escapa a mi sistema de creencias. Y esto siempre se ocupa mucho ese ejemplo de cuando los elefantes son chiquititos y los amarran a un poste y los maltratan. Esos elefantes creen que no pueden arrancar porque eran chiquititos y realmente no podían arrancar. Y cuando ya crecen y podrían arrancar, no lo hacen, porque su sistema de creencias está tan arraigado que sienten que ya no pueden escapar. Eso le pasa a las personas en muchas dimensiones, es algo propio de los cerebros, ya como para qué seguir intentando algo que ya que haya fracasado, o ver que otros fracasaron y creer que eso entonces también me va a pasar a mí, tomar las experiencias de otros como si fueran personales. Entonces
eso también hay que tratarlo. También hay que mirar y decir, ¿qué de esto que yo creo es real e incuestionable? ¿Y cuánto de esto que creo en realidad es algo que heredé, que escuché, que me dijeron, pero que nunca he cuestionado si tiene que ser así realmente o no? Y además, eso está acompañado de emociones, que es muy humano, que es cómo me siento en relación a algo que pasa. Hay gente que le encanta subirse a las montañas rusas y hay gente que lo detesta. Y no porque les haya pasado algo particular, simplemente porque son personas diferentes. Hay gente que le encanta comer chocolate y hay gente que no. O sea, hay de todo en la vida. Y lo mismo pasa con las finanzas. No me siento igual frente al mismo estímulo. Y aunque a la mayoría le guste algo, yo puedo ser de ese porcentaje de la población que no le gusta. Y está bien. Y por eso ser racional todo evento no es cierto. Porque nos hace creer que somos todos iguales y que reaccionamos todos iguales, cuando eso no es lo que pasa en la práctica. Y entender esto cambia por completo la visión de las finanzas personales, porque nos saca del juicio, del castigo, de la vergüenza, de pero cómo lo hice así, cómo no me di cuenta, por qué tomé tan malas decisiones, por qué a otros les va bien y a mí no, qué pasa aquí. Y muchas veces es porque no hemos parado a mirar bajo qué sistema de creencia estamos funcionando, cuáles son nuestros sesgos, qué heurísticas pueden estar funcionando, aplicando en nuestro día a día y cómo esas emociones afectan mi autoestima, mi autopercepción, y por lo tanto no estoy tomando las mejores decisiones porque no he hecho todo este trabajo anterior. Sí, o sea, por eso es súper importante entender que existen las finanzas personales, que es algo que se ha estudiado mucho, que tenemos nuestros sesgos, que tenemos heurísticas solamente por ser seres humanos, que tenemos un sistema de creencias por pertenecer a un grupo social, por pertenecer a una familia, por haber crecido de cierta u otra forma, y que tenemos emociones claramente. Entonces, como yo digo, siempre tenemos que... Las finanzas conductuales nos permiten adaptar las finanzas duras, las finanzas de números, a nuestra vida real. Porque claramente las finanzas como números solamente racionales no las podemos adaptar realmente a nuestra vida si es que no nos damos cuenta de, por ejemplo, esto de nuestros sesgos, de las heurísticas, de las emociones. Entonces, en realidad también es como no sentirse raro, o sea, no sentirse raro, no sentirse rara. Esto es algo que nos pasa a todos, que por eso es difícil a veces adaptar las finanzas cuando desconocemos esto de que, pucha, yo soy súper tentada, sesgo del presente. Soy súper tentada y yo voy al supermercado y siempre me compro el chocolate que me ponen ahí en la caja para que yo caiga, para que yo caiga y lo compro. Entonces, o soy súper tentada y voy al mall y siempre termino comprándome algo. Entonces, al final, conocernos y conocer cuáles sesgos son quizás más visibles en nosotros, nuestras emociones, nuestro sistema de creencias, claramente nos permiten llevar llevar finanzas personales más saludables. Ya, ahora sí. Oh, ya. Ahora sí. Y yo creo que es súper importante asumir que es parte de ser humano. Y por lo tanto, está bien que así sea. Es decir, no ponerle un juicio negativo. Es parte de ser un humano que estas cosas nos pasan. Caer en tentaciones, no tomar las mejores decisiones siempre, a veces ponderar cosas más por gusto que por racionalidad, es como propio de ser una persona. Y eso está bien. Yo creo que eso también es muy bueno en las finanzas conductuales. Nos ayuda como a decir, ok, soy una persona y eso está bien. Y decirles que las personas en general atraviesan esto. Así que revisarlo, mirarlo, tomar conciencia nos ayuda a cambiar la perspectiva y no está todo perdido ni tiene que
ser así para siempre. Esto se trabaja, y cuando lo trabajamos, nuestras finanzas personales lo ven reflejado positivamente. Las finanzas son personales, cada quien toma sus decisiones en base a su situación personal, y por eso confiar solo en un asesor que te dice qué hacer es en parte someterte a los sesgos de esa asesora o de ese asesor. Y eso es una advertencia importante que me gustaría dejar como en este capítulo. Cuando tú le pides a otro que decida por ti, te estás sometiendo a sus sesgos, a su sistema de creencias, a sus heurísticas que todas las personas tienen, por especialistas que sean. Y ahí el autoconocimiento es muy relevante para tomar decisiones realmente informadas. Así que dicho eso, yo creo que con eso terminamos el capítulo. Sí, así que nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Que estén bien, ¿no?